cuántos les es difícil aprender a distinguir la voz de Dios? Yo creo que todos en algún minuto hemos cuestionado, hemos confundido, hemos tal vez confundido la señal de la voz de Dios, las hemos confundido con nuestros pensamientos, tal vez con otras cosas. Hemos pensado que a veces Dios nos habla, hemos pensado que a veces Dios nos dirige y son nuestros propios pensamientos, son nuestras propias reflexiones personales y no necesariamente es la voz de Dios. Y la voz de Dios es fundamental porque según la voz que oigamos es lo que vamos a hacer. El Señor dijo que las ovejas que eran suyas conocían su voz y que siempre andarían tras Él y no tras los extraños porque conocen la voz del pastor. Y es fundamental aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando nos convertimos al Evangelio, de momentos difíciles aprender a conocer cómo es que Dios habla, cómo es que Dios suena cuando Él nos habla a nosotros principalmente. Podemos saber que Dios no está hablando cuando el mensajero que está enviando el mensaje, viene un mensaje ungido, viene un mensaje enviado por Dios con un rema de Dios. Podemos conocer que la persona que está hablando es un mensajero de Dios y podemos escuchar audiblemente la voz de Dios a través del mensajero. Ciertamente es la forma más efectiva de aprender a escuchar la voz de Dios, es a través de un mensajero, a través de un portavoz, a través de un pregonero, a través de un heraldo, quienes eran los que comunicaban los mensajes de los reyes en la antigüedad. Existían los mensajeros de los reyes. Por lo tanto, nosotros la primera forma más efectiva de aprender a conocer la voz de Dios es prestar atención al mensajero. ¿Y cuál es el mensajero de tu vida? El pastor de tu iglesia. Él es el mensajero, Él es el profeta que Dios puso en tu vida para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, yo aconsejaría eso como primer paso. Prestar atención a la predicación, prestar atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios. Por lo tanto, si tú quieres que Dios se revele la voz, o si quieres que Dios te revele su voz, debes prestar atención al mensajero de Dios. Porque Dios tiene muchas formas de hablar, pero generalmente va a hablar a través del mensajero, va a hablar a través del ministro que Dios puso en tu vida, va a hablar a través del profeta, de la persona encargada de dirigir y guiarte en el camino, que son los pastores. Los pastores, los profetas, las autoridades de las iglesias son los mensajeros para nuestra vida cristiana, porque Dios ha apartado a ciertos hombres para que tengan más comunión íntima con Él, para así ellos poder dirigir la grey de Dios, poder dirigir el pueblo de Dios. Recordemos que eso viene aún desde la antigüedad, cuando existían los profetas, los reyes, ellos eran quienes dirigían al pueblo de Israel. También la misma figura se aplica para la iglesia del Señor. Ahora las autoridades, los pastores, los ministros, los siervos de Dios son los mensajeros, los guiadores de la iglesia del Señor. Por lo tanto, debemos prestar atención a nuestros pastores. Hay mucha gente que no quiere oír la voz de pastores. Hay gente que solamente quiere que Dios les hable directo. No, y eso no va a ocurrir siempre. Ciertamente Dios nos puede hablar directamente a nosotros. Pero el primer mecanismo, la primera fuente por el cual Dios habla, el primer parlante que Dios tiene para comunicar, primero son los ministros. Porque ellos han sido consagrados para eso. Han sido preparados y formados y apartados para cumplir ese servicio, que es guiar a los demás. Por lo tanto, si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, presta atención al ministro que Dios puso en tu vida. Y si tú por A, B, C o motivo no tienes un pastor en tu vida, ve a una iglesia a congregarte, sujétate a tu autoridad, sujétate al pastor que Dios haya puesto en tu vida. Ve a una iglesia y empieza a escuchar la voz de Dios a través del mensajero de Dios, que son los pastores, los ministros de nuestras iglesias. Recordemos por un instante Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando el Señor comunicaba un mensaje para el ángel de cada iglesia. Dice así, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice: y escribe al ángel a la iglesia que está en Éfeso. Escríbele al ángel. El ángel de la iglesia en Éfeso era el pastor, era el ministro, era la autoridad que estaba en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, la primera forma de comunicarse al Señor es a través del ángel que Él puso, a través del mensajero que Él puso en tu congregación. Así que olvídate un poco que Dios no va a usar olvídate que Dios no va a usar a tu pastor o a tu ministro para guiarte, porque es todo lo contrario. Los pastores y los ministros están para guiar el pueblo, el rebaño de Dios, para cuidar las ovejas que son de Dios. Así que
Ve a escuchar a tu profeta, a tu pastor, porque de ahí Dios va a empezar a comunicarte su voz, va a empezar a revelar su voz. Vamos a decir eso en primera instancia. Para poder seguir conociendo más la voz de Dios, debemos saber que Dios tiene una temática para hablar. Y esto es fundamental, porque la misma voz que Dios habla a través del profeta, del pastor, es la misma voz que se va después a dirigir a tu propia vida. Porque Dios, quiero decirte que Dios tiene una forma de hablar, Él tiene una temática de comunicación, Él tiene un estilo para hablar, y eso lo debemos descubrir. Que Dios va a hablar siempre en un mismo tono, que Dios siempre va a hablar de una misma forma. ¿A qué me refiero que habla de una misma forma? Me refiero que Él siempre va a comunicar lo espiritual. Porque eso es lo que a Dios le compete. Dios puede decirte lo que tienes que comprar en tu casa, lo que tú tienes que hacer en tu vida cotidiana. Dios puede hacerlo también, pero Dios está más interesado en tu vida espiritual que en tu vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que primero hay que buscar el reino y la justicia, y todas las demás cosas de la vida cotidiana iban a ser añadidura. Por lo tanto, el Señor quiere que podamos prestar atención a lo espiritual. Entonces, Dios, para hablar, Él siempre va a ocupar la terminología espiritual. Él va a ocupar el lenguaje espiritual. Y todo lo que Él va a comunicar siempre es lo espiritual. Porque es lo espiritual lo que a Dios le importa. Porque como decíamos en un video pasado, Dios es espíritu. Y para conocer al Dios espíritu, debemos saber que a Dios todo lo que es espiritual es lo que le importa, es lo que le interesa más. No que Dios se despreocupe de nuestra vida cotidiana, no es que a Dios no le importe cómo estemos viviendo la vida práctica, sino lo espiritual. Porque esa es la temática, ese es el lenguaje de Dios, lo espiritual. En una oportunidad el Señor le dice a los fariseos: ustedes no entienden mi lenguaje. Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dice el Señor a los fariseos. Los fariseos no podían entender la temática de Jesús, no conocían el espíritu de la palabra de Jesús, no conocían lo que él estaba comunicando, no podían entenderlo, porque los fariseos hablaban otro lenguaje. Eso es muy importante, porque la misma voz que Dios va a hablar a través del profeta es la misma voz que tú vas a después escuchar en tu vida personal. ¿Y cuál es la temática? ¿Cuál es el tono de Dios para hablar? Lo espiritual. En tu secreto Dios te va a hablar lo espiritual. En la iglesia el Señor te va a hablar lo espiritual. ¿Se entiende? Nosotros debemos aprender a conocer la voz de Dios. Cuando sientas una voz en tu interior que no te está llevando a lo espiritual, ¿esa es la voz del diablo o es tu propio pensamiento o es tu propia mente? La voz de Dios siempre nos va a estar llevando a lo espiritual. Toda voz, todo pensamiento, todo argumento que no nos lleve a lo espiritual no es la voz de Dios. Puede que sea tu propia carne, puede que sea la misma voz del enemigo que nos está impulsando a la carnalidad. Todo pensamiento, todo deseo, toda voz, todo lo que nos suene de acuerdo a Dios, no es Dios. Pareciera que fuera un poco lógico, pero así es. Porque Dios es espíritu. Lo que le importa a Dios es lo espiritual, aunque sea poco. Dios siempre nos va a estar impulsando a lo espiritual. La carne nos va a estar llevando a la carne, nos va a estar llevando a los deseos de la carne. El enemigo nunca te va a hablar de las cosas espirituales. El enemigo nunca te va a hablar acerca de la palabra de Dios, o que el diablo nunca te va a decir levántate a orar, el diablo nunca te va a decir ora o anda a evangelizar. No, esa es la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre te va a llevar a lo espiritual. Cuando sientas una voz que te dice levanta a orar, lee la Biblia, reflexiona en mi palabra, ven a mi presencia, tienes que hacer esto, predica, reprende, exhorta, todo lo espiritual, esa es la voz de Dios, porque la voz de Dios, su propósito siempre es llevarnos a lo espiritual. Todo lo que no nos lleva a lo espiritual es nuestra propia carne o bien es la voz del enemigo. Y quiero decirte que el diablo también habla. Estamos aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Ya dijimos que la primera forma en que hablar Dios tiene es a través de nuestros pastores. O una de las formas que Dios tiene para hablarnos es a través de los pastores, a través de los ministros. La voz de Dios también siempre nos va a estar llevando a lo espiritual. Aprender a conocer la voz de Dios significa conocer el lenguaje espiritual que Él tiene para hablar, el modo que Él tiene para hablar, el modo que Él tiene para dirigirnos, dónde siempre nos quiere llevar.
Eso es muy importante para aprender a conocer la voz de Dios. La voz de Dios, ¿dónde me quiere? Siempre me va a estar impulsando a Dios, a acercarme a Dios, a tener comunión con Dios. Esa es la voz de Dios. Qué importante. Pero quiero decirte que el enemigo también habla. Y pareciera que a veces el enemigo puede fraguar y cambiar como un imitador la voz de Dios. En nuestro país, acá en Chile, existe un gran imitador del cual a mí me gusta mucho, que se llama Stefan Kramer, y él tiene la facilidad para imitar las voces de cantantes, de animadores y de muchas personas. Él puede colocar una voz muy parecida a la de un cantante, de un famoso, de un actor. Él puede tomar la voz del modo que él quiera. Y a veces el diablo es un perfecto imitador de la voz de Dios. Porque el diablo a veces ocupa la tonalidad parecida a la de Dios. Porque quiero decirte que el diablo conoce a Dios, lo conoces desde hace mucho tiempo. El diablo estaba en el cielo con Dios. Sabe cómo Dios opera, sabe cómo es que Dios habla, él sabe. Y además que ha visto por milenios cómo Dios se ha manifestado y hablado a los hombres. El diablo conoce cómo suena la voz de Dios. Y a veces el diablo disfraza la voz de Dios, presentándonos tentaciones, formas que pareciera que fueran de Dios, pero no es Dios. Toda voz que no es de Dios, que suene como Dios, nunca te va a llevar a Dios. Toda voz que se parezca a Dios, que no te lleva a Dios, no es Dios, es el diablo. Porque el diablo es muy inteligente, es muy astuto para poder tentarnos. Por ejemplo, el diablo te va a decir, pero esto no es tan importante, puedes hacer esto otro, esto puede esperar. La voz del diablo te dice, sí, esto es así, pero también es esto otro, también podemos hacer esto, esto no es pecado, esto no está tan mal, esto no es tan malo. ¿No fue así como sedujo a Eva? ¿Con que Dios ha dicho que esto no es así? Dios dijo que no puedes hacer esto. Y poniendo en tela de juicio como, a ver, Dios dijo esto, no lo dijo. Esa es la voz del diablo. La voz del enemigo quiere poner en tela de juicio lo que Dios dice y ocupa palabras de Dios para generar un nuevo argumento y así distraerte de la instrucción y de la voz de Dios. La voz del enemigo siempre te va a presentar opciones para actuar. La voz de Dios siempre te va a presentar solamente una instrucción para obrar. Dios no te da, cuando Dios habla, Dios no da ni 5 ni 6 instrucciones. Te da una sola cosa. Te dice que hagas una sola cosa. Él no te presenta opciones. Dios no te dice, mira, tienes la opción A, que puedes hacer esto. Tienes la opción B, que puedes hacer esto otro. Tienes la opción C, D y F. No, Dios no te presenta opciones para que tú obedezcas la que más te convenga. No. Dios tiene una pura opción y es lo que Él te está mandando a hacer. Qué importante es aprender a conocer la voz de Dios. La voz de Dios suena como Dios y te acerca y siempre se refiere a Dios y va en pos del propósito de Dios. Las opciones del enemigo pueden ser, puedes hacer esto otro, aquí y allá. Y no son tan malas. No es tan malo esto. Así suena la voz del enemigo. En cambio, nuestras voces, la voz de nuestra propia carne, la voz de la voz almática, la voz que pertenece a nosotros mismos, es una voz que siempre va a querer complacer los deseos de la carne. Lo repito, la voz de nosotros, nuestro propio pensamiento, siempre nos va a llevar a nosotros complacernos a nosotros. Por ejemplo, hoy no voy a ir a la reunión, voy a quedarme dormido. No voy a leer la escritura, prefiero ver la televisión. Esa es tu propia voz. Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Ve a ver la televisión y quédate 3 horas viendo la televisión. Ni un problema. No, porque Dios siempre nos va a estar llevando a lo espiritual. La voz de Dios siempre nos va a acercar al propósito. La voz de Dios siempre nos va a estar diciendo, mira el propósito, mira lo espiritual, alimenta lo espiritual. Esa es la voz de Dios. Mientras que nuestra carne nos dice, vayamos a descansar, vayamos a divertirnos, vayamos a saciar la carne en todo aspecto, en toda temática, en todo aspecto de nuestra vida. Nuestra carne siempre quiere saciarse a ella misma. La carne siempre quiere saciarse a ella misma, lo repito. Nuestra propia voz siempre nos va a llevar a saciarnos.
a saciar una necesidad personal, es que tengo que hacer esto, que voy a hacer esto otro, que prefiero hacer esto otro. Esa es tu propia carne. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, debes saber que Dios siempre te va a estar llevando a lo espiritual. La voz de Dios siempre te va a estar llevando al propósito de Dios. Así suena la voz de Dios. Por ejemplo, si tú deseas escuchar la voz de Dios y tú estás en tu silencio y sientes que Dios empiezas que una voz te empieza a hablar, esto está mal, no debiste hacer esto, no debiste hacer esto otro, esa no es tu carne. Esa es la voz de Dios llevándote a lo espiritual, corrigiendo las cosas que están mal en tu vida. Así suena la voz del Espíritu de Dios, así suena la voz de Dios. Es que la voz de Dios siempre nos va a estar reprendiendo. ¿Qué estoy hablando? Claro que sí. Una de las formas que Dios nos habla es cuando Él empieza a reprender aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Esa no es la voz del diablo, esa no es la voz de tu propio pensamiento, esa es la voz de Dios. Cuando sientas una voz que te dice, deja ese pecado, deja esa conducta, deja ese hábito, esa es la voz de Dios. Así suena la voz de Dios. Cuando tú aprendes a conocer la voz de Dios, sabes que es la voz que te está llevando a mirarlo a Él, que te está llevando a la santidad, que te está llevando a la consagración. Esa es la voz de Dios. Qué importante es conocer la voz de Dios, porque la voz de Dios nos va a dirigir en nuestra vida. La voz de Dios nos va a dirigir las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones de nuestro propio corazón y no hemos consultado a Dios? No hemos prestado oído a la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre nos va a llevar a tomar decisiones por Él. Lo repito, la voz de Dios siempre nos va a llevar a tomar decisiones en pos de Él, en que Él sea el protagonista. Cuando tú tomas decisiones en las que tú eres el protagonista, esa no es la voz de Dios. Cuando tú tomas decisiones en Dios, esa decisión siempre te va a llevar al propósito de Dios, no a mirar tu propia necesidad, como Sansón. Sansón tenía una necesidad, se enamoró de una mujer. Dios no le dijo que se enamorara de Dalila, él mismo fue a buscarla. Sansón solamente quería tomar y saciar su necesidad. Sansón no pensó en Dios, Sansón pensó en sí. Cuando tú tomas decisiones en las que tú eres el beneficiado, cuando tú tomas decisiones en las que tú eres el bendecido, cuando tú tomas una decisión en la que tú eres beneficiado y en la que tú tomas un provecho, esa no es una decisión de Dios. Por ejemplo, en la antigüedad, los pastores de Lot y los pastores de Abraham tenían problemas por los ganados. Y Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Mejor separémonos para que no tengamos problemas ni altercados tú y yo. Separémonos. Si tú escoges la izquierda, yo escojo la derecha. Y si tú escoges la derecha, yo escojo la izquierda. Por favor, no tengamos más problemas. Y dice que Lot alzó su vista y vio toda la llanura del Jordán. Vio toda la tierra próspera. Y dice que Lot vio eso y tomó una decisión en base a su propia conveniencia y se fue a vivir a otro lugar donde él pudiera sentirse beneficiado, donde él pudiera sentirse completamente beneficiado. Toda decisión basada en ti mismo no es la voz de Dios. Lo repito, toda decisión basada en ti mismo, como tú el centro de eso, como tú aquel que va a ser más beneficiado, esa no es la voz de Dios. Abraham estaba seguro. Abraham no tenía problemas. Porque la bendición de Dios, la bendición de Abraham, era que Dios bendecía a Abraham. Lot pensó en sí, viendo toda la llanura del Jordán, viendo que esa tierra era próspera, que había lugar para todo, que había valle, que había para poder apacentar sus ganados, para poder crecer y ser bendecido y prosperado. Y Lot fue para allá pensando en sí mismo. Pero la bendición de Abraham estaba en que Dios había bendecido a Abraham. Abraham se iba al desierto y allá levantaba un pozo y de allá sacaba agua y Dios lo bendecía. Porque la bendición no está en el lugar que tú escoges o en la tierra más próspera. La bendición es cuando Dios nos bendice a nosotros. Ahí está la verdadera bendición. Por lo tanto, toda decisión tomada en base a nuestros propios deseos y caprichos personales no es una decisión en Dios. No es que Dios te dirigió. Cuando tú escoges la mujer que a ti te gusta, cuando tú escoges el hombre que a ti te gusta y no a quien Dios le gusta, esa no es una decisión en Dios. Cuando tú estás simplemente queriendo saciar tu carne, cuando tú simplemente quieres saciar tu necesidad emocional y sentimental,
no quiere decir que esa sea la voz de Dios. Cuando es la voz de Dios el que te está dirigiendo, Dios es el más beneficiado, porque Dios es el centro de nuestra vida. La voz de Dios siempre nos va a llevar a tomar la decisión en la que Él sea glorificado y en la que Él sea exaltado. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, debes saber que la voz de Dios siempre nos va a dirigir a Él y a su propósito. Y no quiere decir que Dios no considere ni tome en cuenta y que Dios sea un ser egoísta y ni siquiera considere nuestros gustos personales. No estoy hablando de eso, porque Él nos conoce. Él nos conoce. Pero lo más importante es que podamos prestar atención a la voz de Dios cuando Él nos dirige a hacer algo que no necesariamente nos guste, que no necesariamente seamos los beneficiados nosotros, aunque siempre vamos a ser beneficiados. Porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Debemos saber lo que la voz de Dios siempre va a terminar en que Él sea glorificado y en la que nosotros seamos bendecidos, en que aquello nos ayude a nuestro propio bien. Pero a veces uno quiere saciarse, a veces uno quiere tomar su propia decisión porque cree que lo de uno también es correcto. Nunca nuestras propias decisiones serán mejores que las decisiones que Dios toma por nosotros. Ciertamente, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio libre albedrío para que ellos tomaran sus propias decisiones. Pero cuando hemos nosotros nacido al reino de Dios, debemos saber que el Rey toma las decisiones por nosotros. Lo repito. En Adán y Eva, Dios les dio libre albedrío para que ellos pudieran hacer y tomar sus propias decisiones. Pero en el reino de Dios, aquí el que manda es el Señor. Debemos rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y prestar oído a la voz de Dios. En la voz de Dios viene la voluntad de Dios. Lo repito, en la voz de Dios viene incluida la voluntad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, dice que se escuchó la voz de Dios en el huerto al aire del día y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Qué importante. La voz de Dios junta con la presencia de Dios. Ambas cosas estaban juntas. Así dice Génesis capítulo 3, que se escuchó la voz, dice que escucharon la voz de Dios en el huerto al aire del día y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. La voz de Dios va juntamente con la presencia de Dios. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, debes ir a la presencia. Lo repito, para aprender a escuchar la voz de Dios, debes ir a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios está la voz de Dios. En la presencia de Dios está la voz de Dios. Y donde está la voz de Dios está la voluntad de Dios. Porque cuando Dios habla, de su boca sale su voluntad para nuestra vida. Lo repito, porque cuando Dios habla, de su boca sale la revelación de la voluntad a nuestra vida. Y qué maravilloso es conocer la voluntad de Dios. Como primer paso, ve a la presencia, porque allá se escucha la voz. La voz y la presencia siempre están juntas. Todo aquel que está en la presencia tiene la voz de Dios. Y todo aquel que tiene la voz de Dios tiene la presencia de Dios. La voz y la presencia nunca se separan. Qué importante. Y por estar en la presencia, vamos a escuchar la voluntad de Dios. Vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Ir a la presencia cuesta. Estar en la presencia se nos hace difícil. No es cosa fácil estar en la presencia. Pero ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12? Hermanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando no nos conformamos al mundo y vamos a la presencia y estamos en la presencia de Dios, podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Qué maravilloso es conocer esto. La voz de Dios y su presencia. Para poder estar en la presencia, debemos renunciar a muchas cosas. Debemos dejar de lado las cosas del mundo por ir a escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Qué importante es conocer esto. Para terminar, me gustaría compartir una historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. Cuando Samuel estaba en la presencia de Dios, estaba en el templo, pero Samuel no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Así dice la escritura, que Samuel no conocía a Dios. Y sucedió que en una oportunidad, Samuel estaba durmiendo y siente una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y cree que era Elí el que lo estaba llamando. Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel no sabía quién era el que lo estaba llamando, y el que lo estaba llamando era Dios. Esto sucede 3 veces. Y Samuel pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, pero era Dios quien lo estaba llamando.
Cuando viene por cuarta vez, Elí le dice que si escucha la voz otra vez, que se levante y diga, habla Jehová, que tu siervo oye. Cuando Elí le dice eso a Samuel, Samuel se levanta y le dice esas palabras a Dios. Y Dios empieza a conversar con Samuel. Entonces, para aprender a escuchar la voz de Dios, debemos siempre estar en la presencia, porque dice que Samuel dormía en el templo. Samuel siempre estaba en la presencia. Samuel ministraba a Jehová. Samuel siempre estaba en la presencia, y fue en la presencia donde Dios le reveló su voz. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, lo más importante es pasar tiempo en la presencia. Todo aquel que pasa tiempo en la presencia va a escuchar la voz de Dios a su vida. A contar de ese día, Samuel nunca más confundió la voz de Dios a su vida. Samuel nunca más pudo confundir si era Elí o era otra persona que lo estaba llamando, porque Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios en la presencia. ¿Amén? Que Dios te bendiga.